Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Hola, en los círculos de lectores, de estudiosos, de ministros, de las iglesias, surge una fuerte interrogante cada día más preocupante. Consiste en, ¿se están adulterando las Biblias? Hay esa preocupante pregunta. Hoy vamos a abordar este tema enfocándonos en tres aspectos. Uno, el judaísmo y el canon de la Biblia. Dos, Jesús y sus apóstoles y el canon de la Biblia. Y los reformadores versus el catolicismo y el canon de la Biblia. ¿Hubiera sobrevivido la iglesia y la fe judeocristiana sin la Biblia? Vamos a colocar todas estas cosas en contexto. Bien, el canon de la Biblia. ¿A qué nos referimos con canon? La palabra canon es de origen griego y significa literalmente caña. Es una medida y se aplicó en el plano teológico y biblístico al hecho de conocer los libros que eran divinamente inspirados, o sea, que eran inspirados por Dios, ¿ok? Esos libros se integraron al canon. Ya en tiempos antiguos, en los días de Esdras, había un canon. Estamos hablando de el siglo V antes de Cristo. Y vamos a leer una palabra acá, que dice en Esdras capítulo 7, versículo 14, lo leemos en la Biblia, dice: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. El rey Artajerjes enviaba a este erudito, que no era solamente un erudito, era un hombre muy piadoso, que dispuso su corazón para buscar a Dios. En esta tarea también le acompañó y se le atribuye en parte a Nehemías. O sea, ya existía un canon, ya tenía, y el mismo Esdras, y se le llama el canon de Esdras, ese canon antiguo, en el cual ya estaba definido lo que era al menos el Pentateuco, al menos sí lo que es la Torá, ¿correcto? Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes. El libro de la Biblia de los judíos, en lo que es el Antiguo Testamento, se conoce con el nombre de la Taná. ¿Okay? La Taná. La Taná judía tiene 3 secciones, que son la Torá, que es la ley de Moisés, el Nabín, que son los profetas, o sea, a partir de Josué en adelante, y luego el Ketubín, que son los escritos que para nosotros son los libros poéticos, desde a partir del libro de los Salmos, ¿correcto? Entonces son 3 sesiones, la Torá, el Nabín y el Ketubín. Esas 3 sesiones fueron llamados el canon palestinense, o sea, la medida, el canon. Ese canon implicaba, una vez que estaba definido, que nada más entraba ni nada más salía, ni nada de lo que estaba allí podía ser modificado. Este canon palestinense era en el idioma hebreo, y es en el idioma hebreo, porque todavía sigue siendo usado por los judíos, por buena parte de ellos. Y digo buena parte porque otros han tomado otro canon, que es el canon alejandrino. Y el canon alejandrino fue ya constituido en el siglo III después de Cristo. Y es alejandrino porque fue hecho en Alejandría por judíos egipcios, ¿ok? La historia tiene algunos otros aspectos, ¿correcto? Pero estos dos se anteponían y había una puja, ¿correcto?, entre el canon palestinense y el canon alejandrino, la cual continúa, ¿correcto? Ahora, cuando llegamos a los tiempos de Jesús y vemos cuál fue el canon usado por él, o sea, cuáles eran los libros considerados divinos, de inspiración divina, usados por él, por los apóstoles y por la iglesia, ya vemos que estos existían, estaban ya definidos. Y leamos en Lucas capítulo 24, versículo 44.
Lucas 24, versículo 44. Dice así: estas son las palabras que os hablé, dice Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas, que es el Nabín, y en los salmos, que es el Ketubín. ¿Okay? Jesús hablaba de los salmos porque era el libro más resaltante del Ketubín, pero habían otros 12 libros allí en el Ketubín y los hay hasta hoy. ¿Okay? Bien, entonces este era el canon que utilizó Jesús, ¿correcto? No contenía este canon los libros, los llamados libros apócrifos, los cuales vinieron luego, ¿ok? Y que fue una cosa bien difícil para los rabinos judíos, para los maestros judíos, oponerse a que estos libros fueran incluidos en la Taná, ¿ok? Y que en alguna medida en lo que era el canon alejandrino fueron ya siendo incluidos, ¿correcto? Dándoles otro nombre, un nombre, digamos, un poco más suave, que llaman deuterocanónico. Entonces ya se quería hacer otra Biblia, y de hecho la había, porque ya hubo después en el siglo III de Cristo en la comunidad judía otra Biblia, la Biblia que contenía los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, como ellos llaman. Entonces, una estaba estructurada de una manera con el canon palestinense, que es al cual se refirió siempre Jesús, y que Jesús hizo referencia a esos libros, hizo referencia a Génesis, hizo referencia a Éxodo, a Levítico, a Deuteronomio, hizo referencia a los Salmos, a Isaías, a Jeremías, en fin, a los libros que se consideraban divinamente inspirados, pero nunca hizo referencia a ninguno de los libros que son llamados apócrifos, ¿correcto? De tal manera que él no les dio ninguna autoridad, tampoco sus apóstoles ni la iglesia primitiva utilizaba tal texto, ¿ok? Entonces ya encontramos allá una adulteración, y desde ese entonces surge la preocupación: ¿están adulterando las Biblias? Eso es muy grave, porque nos hacíamos una pregunta: ¿hubiera sobrevivido la fe judeo-cristiana sin la Biblia? Por eso es que la Biblia es atacada, y fuertemente atacada por el maligno, por Satanás el diablo, quien ha fraguado una conspiración histórica, maligna, infernal, para destruir la Escritura y para hacer naufragar la fe cristiana, lo cual sigue haciendo, y que vamos a ir viendo ya en lo que son los reformadores versus el catolicismo y el canon de la Biblia en una tercera entrega, ¿correcto? Y vamos a profundizar en el uso de Jesús en cuanto a los libros que eran divinamente inspirados, ¿correcto? Entonces, Jesús se enfrentó a esas cosas ya en su tiempo, a esos maestros, a esos falsos maestros, ¿ok? En el capítulo 7, versículos 6 al 8 de Marcos, ¿ok? Que eran los maestros tradicionalistas. Él los enfrentó contundentemente, frontalmente. El capítulo 7 de Marcos capítulo 7. Vamos a ver por acá. ¿Okay? 7, correcto. Versículo 6 al 8 dice la palabra de Dios. Respondiendo él, les dijo a los tradicionalistas: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, a esta situación de la adulteración de la Biblia con mandamientos de hombres se enfrentó el propio Jesús. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas
cosas semejantes. Entonces, ha sido una lucha continua contra esta conspiración maligna, la cual enfrentó el mismo Jesús y que estuvo en el judaísmo y que, repito, está hoy en el cristianismo. Y eso, como le dije, lo vamos a profundizar en las otras entregas. Tú no debes perderte las otras entregas con respecto a este tema. Entonces, los cristianos hoy también tienen otra Biblia, porque finalmente, tomados de ese códice alejandrino y agarrados de esas cosas, los católicos ya después del siglo III, después de Cristo, ¿correcto? Ellos incluyeron los libros apócrifos, los 7 libros apócrifos, ¿ok? Que están ahí en ese cuadro, 7 libros apócrifos, Primera y Segunda de Macabeo y otros más que ustedes van a ver allí, ¿correcto? Ellos los incluyeron en el Antiguo Testamento y por eso hay 2 Biblias, como hemos venido diciendo. Entonces, y esa segunda Biblia es una Biblia adulterada, porque nunca se permitió ni por parte de los rabinos, ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni nada que tenga que ver con eso, ni ninguna fuente autorizada, dispuso que esos libros fueran incluidos allí. Entonces, sí están siendo adulteradas las Biblias. Ahora, ¿qué hacer a esta altura? Bien, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, yo uso con frecuencia la Biblia Reina Valera en español 1960. Obviamente existe también la King James en inglés, que tiene la fuente del Textus Receptus, de lo cual vamos a hablar luego, ¿correcto? Pero también hay otra Biblia todavía más confiable, que es la Biblia 1909, también de Casiodoro de Reina, y Cipriano Valera. Esta Biblia 1909 es más confiable. Claro, si se pudiera conseguir una más antigua como la Biblia del Oso, que fue la original que escribió Cipriano Valera, sería mejor, pero claro, su lectura es un tanto pesada. Pero también se puede usar la 1960, más confiado, o mejor dicho, entendido de que hay adulteraciones, porque ya los códices vaticanos y el códice sinaítico que utilizan los católicos fueron incluidos acá solapadamente a partir del control que comenzó a ejercer Roma sobre las sociedades bíblicas. Esa es una de las cosas que hay que hacer. Pues limitarse al uso de la Reina Valera 1960, cualquier otra cosa se puede hacer en forma de profundizar o de ampliar, pero lo autoritativo está aquí, y lo más autoritativo está aquí, 1909, ¿correcto? Otra cosa que se puede hacer es ponerle mucho cuidado a ese uso, tan frecuente de lo que son las Biblias electrónicas, ¿correcto? Las Biblias electrónicas se pueden usar y yo las uso, ¿correcto? Para alguna aplicación, pero no puede ser nuestra Biblia de lectura principal, ni podemos acostumbrar a nuestros discípulos a que ellos usen esa Biblia, simplemente. No, deben tener su Biblia en estado físico. ¿Por qué? Porque esas Biblias son adulteradas. ¿Por qué son adulteradas? Bueno, cuando le cambian, la aplicación y tienen que actualizarla, ellos meten otras cositas y se puede comprobar. Sería un tanto largo por presentarlo acá, pero yo lo he comprobado, Entonces están allí solapadas entre todo ese mar de palabras que significa la Biblia, ponen cositas y ponen cositas. Entonces hay esa adulteración en la Biblia. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Una tercera cosa es mirar los siguientes entregas con respecto a este tema, ¿correcto? Que te van a ampliar, porque esto no es cosa de apuros, hermano. Esta es una cosa peligrosa. Están adulterando la Biblia y eso es vital para la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien enterados de eso. Entonces, bien, otra cosa bonita que puedes hacer es suscribirte a mi canal y ayudarnos a crecer en internet, y a estar conectados con nosotros. Bien, esto ha sido En Contexto. Soy Guillermo Ramírez y seguiremos con ustedes. Esto es En Contexto.